Señor es nuestro fundamento firme, inamovible. Amén. Y esto va en consonancia en todo lo que hemos estado enseñando estas últimas semanas, referente a la importancia de experimentar en nuestra vida cada día más un arrepentimiento más profundo, porque a la medida que experimentamos ese arrepentimiento profundo, la vida de Cristo va a fluir con menos obstáculo dentro de nosotros. Amén. Y si la vida fluye, entonces el progreso, el avance, la fructificación y la multiplicación serán prácticamente automáticas, porque donde quiera que hay vida, hay fructificación. Amén. Donde quiera que hay vida, hay avance, hay crecimiento, hablando del crecimiento espiritual. Así que nosotros estamos trabajando desde el mes pasado, desde enero, este nuevo año, sobre 4 pilares, sobre 4 expresiones, que es arrepentimiento, vida, progreso y fructificación. Dígalo conmigo: arrepentimiento, vida, progreso y fructificación. Amén. Así que la semana pasada estuvimos volviendo al punto de la necesidad de arrepentimiento. Nosotros sabemos que el arrepentimiento no es llorar, que el arrepentimiento no es simplemente un momento de nuestra vida donde decimos una palabra, una declaración positiva. El arrepentimiento es continuo, es progresivo, y cuando se da el arrepentimiento verdadero, el cambio se expresa. Porque arrepentimiento, más que una oración, es una decisión de cambio. Es un cambio de mentalidad. Diga conmigo: metanoia. Ahí vimos la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Cuando hay un arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento nos muestra la luz para volvernos a Dios. Pero ¿qué hace la culpa? ¿Qué hace el remordimiento? El remordimiento te sumerge en tristeza, te estanca, te detiene y te hace dudar del amor, la gracia y la misericordia de Dios. Mientras que el arrepentimiento te hace volverte de lo malo, parar lo incorrecto que estás haciendo, pero volverte a Dios, volver a Él en una humillación y una dependencia total. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo: cambio de mentalidad. Para cambiar la mentalidad tenemos que ir cambiando los pensamientos. Hay pensamientos que no están acorde con la verdad de Dios. Por eso es necesario, según Romanos capítulo 12, acompáñenme ahí rápido para hacer un resumen de lo que ya hemos hablado, para poder entrar en ese arrepentimiento, porque arrepentimiento es cambio de pensamiento, pero mucho más, cambio de mentalidad, pero mucho más, es cambio de actitud y de comportamiento. Pero todo comienza en la mente. ¿Dónde comienza todo? En la mente. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 12 nos exhorta a que tengamos una acción, a que gestionemos esta transformación por medio de la renovación. Y si está ahí en Romanos 12, me confirma, por favor. Me van a perdonar si ve que toso o algo, estoy un poco agripada, me disculpan. Dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, ¿llegaron? Ok, así que, hermanos, ¿a quién les habla? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que vuestro culto racional, aquí quiere decir nuestro culto inteligente. Diga conmigo: servir a Dios es un asunto de inteligencia, pero no inteligencia humana, natural, terrenal, como también ello existe, sino inteligencia espiritual. Que Dios nos dé inteligencia espiritual, que esa inteligencia espiritual nosotros la podamos bien usar. ¿Alguien dice amén? El verso 2 de Romanos 12 sigue diciendo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, para que puedan comprobar o experimentar por experiencia propia cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta. Diga, no me puedo conformar al sistema. Sino que, ¿cuál es el consejo acá? Sino transformados. ¿Cómo llegamos a experimentar la transformación de nuestro entendimiento, como dice el apóstol Pablo en este pasaje? Por medio de la renovación. Diga conmigo, renovación del entendimiento. Así que, ¿cómo renovamos lo que pensamos? ¿Cómo cambiamos? Renovar es poner algo nuevo, algo diferente. ¿Dónde? En nuestra mente, y ponerlo repetidamente. Pablo dice, hay un sistema que te quiere amoldar, hay un sistema que quiere darte su forma, pero nosotros, los hijos de Dios, no nos vamos a conformar a este sistema. Es donde dice a este siglo, a la forma de vivir, a la forma de pensar que tienen la gente que no conocen a Dios. ¿Alguien me dice a mí si me doy a entender hasta ahí? Pablo dice, reitero el texto, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si no hay renovación de la mente, de los pensamientos, no puedo comprobar, experimentar en mi vida que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Pero nosotros, dice el apóstol Pablo también en otro pasaje, en una de sus epístolas, que nosotros éramos enemigos de Dios. ¿Dónde? En nuestra mente. Por eso es necesario que nuestra mente sea transformada, renovada, cambiada de forma, cambiar la forma de pensar. ¿Cómo lo hacemos? Y es a través de poner intencionalmente la palabra de Dios en nuestra mente. Exponernos a la verdad de Dios. Amén. Exponernos a los criterios eternos, a la cultura del reino, pero sobre todo a la predicación, a la enseñanza, a exponernos a la verdad de Dios en Cristo. Es la verdad la que renueva nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque la verdad es luz. Amén. La Biblia dice que el hombre sin Dios está en tiniebla. Y no solamente que está en tiniebla, sino que él mismo se ha convertido en tiniebla, en oscuridad. Y esto es simbólico de la ignorancia de Dios y cómo las tinieblas ciegan. El apóstol Pablo dice en Corintios que las tinieblas, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de ¿quiénes? De los incrédulos. ¿Con qué fin? Con el fin de que la gente no pueda ver la luz del evangelio de Jesucristo. Con el fin de que la gente se mantenga ciega e ignorante de la gloriosa revelación que es Cristo Jesús, el Señor nuestro. Así que nuestra oración, aparte de la predicación de la palabra, la oración de la iglesia debe de ir dirigida allí a que el Señor alumbre el entendimiento, a que toda tiniebla y toda ignorancia sea absorbida por la verdad. Pero es la verdad, nosotros oramos por esto, pero es la exposición de su palabra que es luz. No es la oración que es luz. La Biblia nunca dice que la oración es luz. La palabra de Dios es la luz. Es la lámpara que enciende, que alumbra nuestro camino. La oración nos hace sensible, flexible, nos abre a que cuando nos expongamos estemos listos. Amén. Para recibir la luz. Y por eso la iglesia debe de orar y nosotros orar nosotros mismos por nosotros mismos, valga la redundancia, para que la luz del Señor pueda alumbrar y que cuando ella alumbre, nosotros seamos sanados y alumbrados en nuestros ojos espirituales. ¿Por qué? Porque las tinieblas o la ignorancia es el ámbito donde el enemigo opera. Lo voy a volver a decir. El apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 6, cuando habló de principados, potestades, y hablando de toda esa jerarquía demoníaca y aún mundana, él dice que ellos operan en las tinieblas. Así que las tinieblas es el área operativa del diablo, los demonios y el sistema mundano.
Las tinieblas representan para nosotros y dentro de la Escritura, en el ámbito del nuevo pacto, la ignorancia de la verdad de Dios en Cristo. Ignorancia de la verdad de Dios en Cristo es que tiniebla. No solo son, no espere ver o que le hablemos de los demonios que tienen cola, que tienen las uñas largas, que tienen un fuego en los ojos. No, es mucho más profundo que eso, es mucho más sutil que eso, es mucho más problemático que eso, las tinieblas. ¿Por qué? Porque cualquiera de nosotros que se nos aparezca un asunto así, inmediatamente vamos a invocar al Señor y vamos a reprender y vamos a sacar todo el conocimiento de la Biblia que tengamos, ¿sí o no? En algún momento, pero la Biblia dice que el enemigo maquina. Dice que no debemos de ignorar las maquinaciones. ¿Qué significa maquinar? Que él prepara anticipadamente. Muy contrario a lo que muchos cristianos vivimos la vida. No nos preparamos, no somos intencionales. Vivimos la vida al día a día, como caiga, como venga y a donde esté. Pero el enemigo no, el enemigo maquina, prepara, diseña. ¿Para qué? Para engañar al hombre y mantenerlo lejos de Cristo. Y hace cosas y mueve, produce circunstancias a nuestro alrededor, manda pensamientos y dardos a nuestra mente ¿con cuál objetivo? Mantenernos alejados, distraídos del propósito de Dios para nuestra vida. Pero la luz del Señor es más fuerte que las tinieblas. No importa cuán densas sean las tinieblas, la luz del Señor brilla como al mediodía. La luz del Señor es poderosa para romper las tinieblas, para romper la oscuridad. Y mientras hablamos la palabra, la luz del Señor va penetrando tu mente, penetrando tu alma, penetrando tu espíritu. Y antes lo que no sabía, ahora comienzas a saberlo, a aprenderlo, a tomarlo. Y como hablamos la semana pasada, la verdad de Dios debemos no solo aprenderla con la mente, sino a aprenderla, tomarla con nuestro espíritu, tomarla con nuestro corazón, hacerla nuestra y determinarnos, como bien nos decía nuestra amada Jodifer hace un momento, a vivir por esa palabra, a caminar y a depender de la verdad de Dios escrita en la palabra y dicha en Cristo, porque Cristo es la voz autorizada del Padre. Cristo es la voz que debemos de oír ahora. Nosotros nos gusta, a mí también me gusta que oren por mí, que me pongan la mano, que me profeticen, pero la Escritura dice que la profecía más segura es la que está en la Biblia, que la palabra viva y esa palabra eficaz de la que habla el libro de Hebreos es Cristo mismo como vida, Cristo mismo como nuestro refugio, como nuestro fundamento, como bien nos decía el Señor hace un momento. Diga, Cristo es la palabra viva. Esa palabra viva se encarnó en la persona de Jesús, amén, y vimos su gloria, y vimos su gracia, vimos la expresión de su verdad, la sustancia. Él es la manifestación visible del Dios invisible. No podíamos conocer antes cómo era Dios, porque Él es espíritu e invisible, pero cuando el Hijo de Dios, la palabra eterna, quien sustenta y por medio de quien se creó todas las cosas, entró en un cuerpo humano, pudimos ver cómo es Dios, cómo es el Dios creador. Él es bueno, Él es misericordioso, Él es un Dios lleno de gracia, lleno de verdad. ¿Alguien dice amén? Esa perspectiva del Dios enjuiciador, del Dios ogro, del Dios que me condena, esa perspectiva, Cristo vino a cambiar el paradigma de la ley para mostrarnos ya no un Dios que te enjuicia, sino un Dios que tomó en sí mismo el juicio, tomó en sí mismo el precio por nuestro pecado para ahora dispensarnos gracia y su verdad. Así que ahora conocemos un Dios diferente a los que lo conocieron, como lo conocieron los antiguos. Es el mismo Dios, pero expresado de diferente manera.
Ahora en la gracia vemos a ese Dios de oportunidad, ese Dios de luz, ese Dios que alumbra, ese Dios que perdona, ese Dios que redime, ese Dios que levanta, ese Dios que no desprecia, ese Dios que no aleja, ese Dios que no manda juicio, que no manda cáncer. Nadie me está entendiendo lo que digo. Ese Dios que no te acusa, sino que te recibe. Dile que está a tu lado, nuestro Dios es un Dios de gracia. Así que por eso es que tenemos que modificar y ser renovados en nuestro entendimiento por la verdad de Dios. Porque nosotros tenemos criterios, ideas, fuimos doctrinados y adoctrinados con otras líneas teológicas, aún los que nunca han sido creyentes en su vida, aún antes de entrar a una congregación, a un templo o como dicen, a una iglesia, ya han sido evangelizados con un evangelio distorsionado y se le ha presentado un Dios del antiguo pacto. ¿Cuánto entienden lo que trato de hablar? Por eso es que necesitamos cambiar la mentalidad. ¿Y cómo cambiamos la mentalidad? Conociendo al Dios que se expresó en Cristo. Conociendo a Dios que nos habló por medio de Cristo. ¿Quieres una palabra profética? ¿Quieres saber qué Dios tiene para ti? ¿Qué Dios tiene para ti hoy? ¿Qué Dios te dice? Como a ver qué Dios me dice. Hoy no tienes que ir muy lejos. El apóstol Pablo dijo, cerca de ti está la palabra, está en tu boca. Amén. Lo único que tenemos que ver es a Cristo, porque Dios nos ha hablado en Cristo. Así que necesitamos sustituir las mentiras del sistema, las mentiras del legalismo, las mentiras del pecado y de la culpa por la verdad de Cristo. Diga conmigo, arrepentimiento. El arrepentimiento va a conllevar un cambio de pensamiento. Antes yo pensaba de una manera, pero ahora al arrepentirme comienzo a pensar de otra manera. Y como dice la Biblia en Proverbio, tal es el hombre en su pensamiento, así es él en su conducta. Por tanto, es importante arrepentirnos. Por tanto, es importante estar en un proceso continuo de cambio de pensamiento, quitando la mentira y estableciendo la verdad de Dios. Para esto tenemos que exponernos a la palabra, a la enseñanza, orar, leerla, cantarla o escuchar la verdad de Dios predicada en Cristo. No cualquier palabra, no cualquier mensaje, sino la verdad de Jesucristo. Hoy se predica de todo, hoy se enseñan hay muchas líneas teológicas, muchas profecías, muchas palabras, todas las historias se recitan, pero eso no es lo que edifica nuestro espíritu. Nosotros sabemos que solo Cristo alimenta el espíritu del ser humano. Solo Cristo pone fundamento y razón y propósito a nuestra vida. Diga Cristo. Así que dice, no nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de tu mente. Cuando tu mente y tus pensamientos respecto a Dios comienzan a cambiar, tu vida comienza a cambiar. Mire qué dice, acompáñame a Hechos capítulo 3. En Hechos capítulo 3, el apóstol Juan está de pie. Allí el Señor hizo un gran milagro en el capítulo 3 de Hechos. Y Juan y Pedro, dice Pedro y Juan que iban subiendo al templo y allí había un mendigo. Dice que había un cojo que tenía mucho tiempo y que ellos oraron por él, o no oraron, le dieron una palabra. Amén. Y el hombre se levantó. Pero quiero ver, dice que la multitud se sorprendió y que lo estaban viendo a él, a ellos como si fueran dioses. Y el apóstol Pedro interviene y en el capítulo, ahí mismo en el capítulo 3, Hechos 3, capítulo 3, Hechos capítulo 3, el verso 13, vamos a leer desde allí. Ya Pedro dice que estaba hablando con la multitud que se sorprendió por este milagro. Y él dice, leo desde el verso 13, el Dios de Abraham, le dice él al pueblo, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. ¿Cuántos están conmigo ahí? Si no ha llegado, trate de llegar. Estamos en el verso 13. A quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo
y pedisteis que se os diera un homicida. Verso 15, ¿qué dice? A quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado ¿quién? Su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos. Escucha el verso 16 y esta expresión, la última expresión, pero vamos a leer el verso 16 otra vez. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, el 16, perdón, 3:16, ¿están conmigo? Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos. Mas ahora, verso 17, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Podemos todos leer ese verso 19 en voz alta, los que lo tienen. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. Diga conmigo, me arrepiento y me convierto a Cristo y espero su refrigerio. ¿Alguien dice amén? Dice el verso 16 al final lo que pasó con este hombre, que a ese hombre se le fue dada completa sanidad. Diga conmigo, completa sanidad. La palabra, usted conoce la historia, la palabra que ellos le dieron, Pedro y Juan, al paralítico: no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amén. Y dice que el hombre escuchó la palabra, recibió la palabra porque le estaba esperando con una demanda, con una hambre. Mire, dice que él estaba mendigando y que cuando ellos iban a entrar, él se quedó esperando recibir algo de ellos. Dile que está a tu lado, hay gente a tu alrededor, dígaselo adelante, atrás, donde esté, que están esperando recibir algo. Recibir algo. Pero nosotros los cristianos no solo damos algo, sino que impartimos a alguien. ¿Alguien dice amén a lo que estoy diciendo? El mundo está en necesidad. Nuestra sociedad está en crisis de toda índole, económica, emocional, mental. Pero nosotros no predicamos un Dios para los pobres, porque aunque este hombre estaba en una condición física realmente de provista, ¿verdad? Estaba en una condición lamentable. Es aquí donde nosotros tenemos que ver más allá de lo que la persona necesita, más allá de lo que la persona cree que necesita, porque algunos creen que lo único que necesitan es un novio, un marido, un esposo nuevo, un trabajo nuevo. No, lo que tú necesitas no es algo natural. Tú no necesitas dos monedas, porque si Pedro y Juan, gracias a Dios que no tenían moneda en ese momento, porque ellos dijeron no tengo nada, ¿están entendiendo? Así que aún no era que eran miserables, pero en ese momento ellos no tenían nada físico que darle. Dice, no tenemos nada que darte conforme a la demanda humana. Hay gente que tiene una demanda natural, una demanda humana para simplemente mantener su miseria, mantener su estado
igual y simplemente aguantar un día más. Pero el Señor no viene a resolver los problemas temporales de la gente nada más. Él viene a resolver los problemas eternos. No solamente los problemas naturales, sino también los problemas espirituales, que son los más problemáticos, que son lo más importante. ¿Está conmigo, iglesia? Así que dice que ellos lo vieron. No tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. La gente está esperando oro, está esperando plata, está esperando alguna solución humana, alguna palabra para que su situación natural se apacigüe y cambie. Pero nosotros no somos mercenarios del evangelio, somos ministros competentes de este nuevo pacto que se enfoca en las necesidades primordiales que tienen las personas. Si usted dice amén. Así que no es solamente para las personas humanamente necesitadas. Este evangelio suple una necesidad y saca al hombre de una miseria mucho más profunda que la natural, que es la espiritual. Aunque este hombre Dios lo sanó por causa de su gracia, pero él no se quedó solamente con el milagro físico, sino que dice que cuando los apóstoles le dieron la palabra, él fue sano de sus pies y saltó y se regocijó, pero no se fue a seguir viviendo su vida como era antes, ni de mendigo, ni tan siquiera fue a disfrutar su milagro ahora sano de los pies para vivir la rumba, ¿verdad? Porque ahora estoy sano, ahora puedo hacer lo que quiera, sino que dice que él se regocijó y entró en el templo alabando a Dios. Diga conmigo, entró. Porque ese es el problema del evangelio humanista que nos han predicado durante muchos años, y es el Dios que te sana, el Dios que te provee, el Dios que te da el marido, el Dios que te da. Y es verdad que Dios, todo don perfecto y toda buena dádiva viene de Dios. El problema es que hay personas que reciben de Dios los beneficios de la añadidura natural, pero se olvidan que Dios no solo, que lo que Dios hace con ellos para proveerle, abrirle una puerta, darle gracia, es una señal para llamar su atención, para resolver los problemas más profundos. Usted dice, yo oré y Dios me abrió la puerta. Yo oré y Dios me envió a ese cliente. Yo oré y se resolvió ese problema. Pero no te puedes quedar en la resolución de un asunto natural. Dios quiere tratar contigo algo más profundo. Tiene que ver con la salvación de tu alma, con la salvación de tu vida. El cojo sí fue sanado físicamente, recibió ese beneficio como una señal de que el Señor levantaría a todos aquellos que estaban debilitados y que no podían participar de Cristo, y que ahora por la fe podían, mejor dicho, ser sanados. Me impacta que dice que fue completamente sano. Diga conmigo, completa sanidad. Y este es el mensaje del evangelio. Dios le ofrece al hombre completa sanidad. Dios no hace nada incompleto ni a media. Él te libera por dentro, te libera por fuera. Él te sana en el espíritu, te sana el alma, sana la mente, sana las emociones, y Él lo sana todo. ¿Alguien dice amén? Ahora, después de esto, el apóstol le dice a la multitud: si quieren ustedes experimentar algo más que un milagro, algo más que un beneficio natural, tienen que hacer algo. Y ahí es donde le dice en el verso 19, arrepentíos y convertíos, y va a suceder algo en su vida. Los pecados serán borrados. Sus pecados serán borrados. ¿Cuál es el primer problema que tenemos que resolver? Un problema de comunión con el Señor. Tenemos que volvernos a Él, pedirle perdón por nuestros pecados, y no por los pecados obvios, sino por lo que hablábamos la semana pasada, por el pecado de la profanación, que significa el menosprecio a Cristo, a su palabra. ¿Está conmigo? Cuando eso sucede por la causa del arrepentimiento, nuestras conciencias serán limpias por la sangre de Cristo. Nuestra vida será limpia, y entonces dice que cuando los pecados son borrados, va a venir la expresión de Dios a nuestra alma. ¿Y cuál será? Diga, refrigerio. Dígale que está a tu lado: Dios quiere refrescar tu vida. Nosotros hemos vivido, y yo sé que tal vez usted también, ¿verdad? Muchos
mucho tiempo de fuegueo, cuando tú estás en una prueba, estás en circunstancias, tú dices, estoy bajo el fuego de la prueba. Estamos bajo limitación, estamos bajo presión, estamos sobre todo el problema más serio que pueda tener una persona es el vacío espiritual. Diga, vacío espiritual. El vacío espiritual es la causa de la depresión. Y por eso, aunque los hombres hacen su trabajo y llegan hasta donde pueden, nunca el vacío espiritual lo va a poder llenar un consejo de un hombre natural. Porque el vacío espiritual es causado por la ausencia de Dios en el alma. Y lo único que puede llenar el vacío espiritual, dígase del espíritu y de nuestra alma, es Jesucristo. Usted dice amén si lo cree. Jesucristo es el único que dice la palabra que lo llena todo en todos. Diga, Jesucristo lo llena todo. Así que cuando estamos en ansiedad, estamos en depresión, estamos en angustia, estamos en temor, aún creyendo que Dios existe, aún orando, si estamos en ese estado de nuestra alma profundamente en ansiedad, en tristeza o depresión, es un indicativo que no estamos creyendo que Dios está presente, sino que Él está lejos. Y esta es la primera mentira que tenemos que derribar, porque para un hijo de Dios, Dios tú no tienes que buscarlo, tú no tienes que llamarlo para que venga. Para un hijo de Dios, ¿a quién estoy hablando? Para un hijo de Dios, para aquel que cree, para aquel que le ha recibido, para aquel que ha creído en su nombre, no tiene ausencia de Dios, porque Dios viene a vivir en nuestro espíritu. Dios viene a habitar en nuestros corazones. Pero ¿qué hace el alma? El alma miente. Diga, el alma miente. El alma crea vacíos. Al romperse la comunión por causa del pecado, de la desobediencia, el distanciamiento del cuerpo, porque una de las cosas que también produce grandes vacíos en el alma es que Dios se mueve en su iglesia. Dios se mueve en la comunión de su cuerpo. Amén. Y aunque seamos cristianos y creamos a Dios, no podemos ser cristianos solo. Un órgano solo se muere. Córtese un dedo y póngalo a un lado a ver si ese dedo va a seguir viviendo. Va a seguir viviendo ese dedo. Si usted se saca un ojo y lo pone a un lado, y muy bello, puede ser verde, puede ser azul. Si lo sacó del cuerpo el ojo, se muere, porque es en la vida del cuerpo, cada órgano en su debido orden, en su debido lugar, es que puede ser útil. ¿Alguien dice amén? Dile al que está a tu lado, separado del cuerpo no puedes recibir la vida. Separado del cuerpo solo hay muerte. Separado del cuerpo solo hay depresión y tristeza, aún para el creyente. Por eso oramos para que los hijos de Dios puedan entender el misterio del cuerpo y verse como ese órgano del cuerpo de Cristo, y que se encauce cada miembro en su lugar, cada coyuntura en su lugar y cada órgano en su lugar haciendo su función para que Dios así cumpla su propósito. Así que debemos de entender, somos un órgano en el cuerpo de Cristo. Somos un miembro vivo por causa de su vida en el cuerpo de Cristo. No puedo desvincularme, no puedo excluirme del cuerpo, porque eso va a traer a mi vida muerte. Y la muerte se expresa en desánimo, decepción. ¿Estás conmigo? Dolor, depresión, confusión y este sentido que le decía anteriormente profundo de vacío, que Dios está lejos, ya Dios no me escucha, ya no lo siento. La verdad del Espíritu, si Cristo es tu Señor, es que Él nunca se ha ido de ti, pero tu alma tiene que ser ministrada, tu mente y tu corazón tienen que ser ministrados, y la vida de Dios tiene que ser impartida a tu vida, y es por medio de su Espíritu, su palabra y la comunión en el cuerpo. Diga, cambio de pensamiento. Así que la sanidad fue completa y él disfrutó su sanidad estando en la comunión con el cuerpo, y le siguieron dándole herramientas: arrepentimiento y convertimiento. Arrepentidos y convertidos. Sin arrepentimiento, sin cambio de pensamiento, no hay conversión. Conversión es ya cuando el producto se ha tomado una forma
muy diferente a la que era. Pero como en el caso de nosotros espiritualmente, ¿cuándo comienza? Con el arrepentimiento. Por eso pone arrepentimiento primero y luego conversión. Arrepentidos y convertidos. ¿Convertido en quién? Convertido en un evangélico que carga Biblia y viene a una iglesia a cantar canción un domingo. Ese no es el llamado de Dios. El llamado de Dios para los que se arrepienten es ser convertido, ser transformado a la imagen de Cristo. Amén. Que el Señor siga, después que nos arrepentimos, tratando con nosotros por medio de la palabra, por medio de su espíritu y por medio de los procesos también, haciéndonos a nosotros tener una vida más parecida a la de su Hijo. Que su vida, que su naturaleza pueda verse reflejada en la vida de los hijos. La semana pasada dijimos, y hoy queremos recordar, que si nuestra mente no es renovada, si no tenemos una mente renovada, tendremos una mente reprobada. No queremos ser reprobados, sino renovados. En la renovación de nuestros pensamientos, en el cambio de nuestro pensamiento, nos marque qué pensamiento debemos nosotros de cambiar. Y aquí donde nosotros tenemos que usar el raciocinio, la inteligencia espiritual. La semana pasada le dejamos varias preguntas para trabajar. Porque tenemos que incluir nuestra mente, nuestra inteligencia, ¿verdad? La que Dios nos ha dado para entender este evangelio. Sabemos que el evangelio va a ser revelado por el Espíritu, pero Dios también nos va a alumbrar el entendimiento, la mente, para que la mente pueda pensar y amar a Dios. Nosotros podamos amar a Dios también con nuestros pensamientos. Que amarlo también con nuestra alma. Así que debemos de pensar qué pensamiento tengo que dejar que Dios me quite. Ese pensamiento, por ejemplo, de llanero solitario, que no necesito congregarme, que no necesito discipularme, que no necesito estar en el vínculo del cuerpo. Eso es un pensamiento errado. Diga, necesito obedecer a Dios ahí. Necesito romper la barrera de mi carne, del sistema que me apresa, que me estanca, que me detiene, para que yo me quede envuelta, para que nos quedemos envueltos en los asuntos de la vida y no nos expongamos a la verdad de Dios por medio de la gracia que Él ha dado a su cuerpo en la impartición de su palabra. Así que ese pensamiento tiene que ser removido. Ese pensamiento de ver a Dios como el que me enjuicia, el que me ataca, el que me juzga, el que me va a enviar algo malo para traerme por dolor. Ese pensamiento tiene que ser cambiado. ¿Alguien dice amén? Tenemos que creer en el amor y en la bondad de Dios y arrepentirnos de pensar mal de Él. Tenemos que arrepentirnos de pensar mal de Dios, que nos abandonó, que nos dejó a expensa del hombre o del enemigo o de nuestra propia circunstancia. Es una mentira que el sistema habla a nuestra mente. Por eso es que, reitero, caemos en los vacíos del alma, en la depresión. Porque recuerden que el alma siente, que el enemigo de alguna manera, por medio de voces externas, puede decirle a una persona: Dios no te ama, te dejó solo, tú te fuiste, dejaste a Dios, ya tú no vales. Ya ese pecado no hay quien te lo perdone, ya Él te ha perdonado demasiado. Entonces, todas esas mentiras tienen que caerse ante la verdad de Dios. Ante la verdad de que si me arrepiento, Él va a borrar mis pecados. Dile que está a tu lado: Él borra todos tus pecados. Pero yo sé que usted lo sabe, que usted lo ha oído, que usted se lo ha dicho a alguien incluso y lo ha predicado. Pero hoy yo quiero que usted lo reciba como algo fresco. Dios borra todos nuestros pecados. ¿Cuántos pecados? ¿Cuántos pecados? Si nosotros, ¿qué? Nos arrepentimos. Tenemos que arrepentirnos de no creer que Él quiere y puede perdonar nuestros pecados. Diga: Dios ya lo hizo en Cristo y quiere que yo reciba ese perdón. Amén. Así que cuando nuestros pecados, que es el obstáculo, es lo que se levanta como una pared intermedia entre Dios y nosotros, pensamientos de incredulidad es pecado, pensamientos de distancia es pecado, pensamientos y sentimientos de abandono, diga conmigo: eso no me colabora a mi fe. Debo de decir al Señor: transforma mi mente, convierte mi vida. ¿Alguien dice amén? Nosotros nos arrepentimos y nosotros nos convertimos.
tomando una decisión seria por creer lo que el Señor ha hecho a nuestro favor. Ahora, el tiempo de refrigerio es Dios quien lo trae. Diga tiempo de refrigerio. Y esto es una palabra específica que quiero que usted reciba. Dios trae tiempo de refrigerio a aquellos que permiten que el Espíritu Santo les redarguya, que se arrepienten de sus pecados. Recuerden, no solo de los grandes y obvios, sino aún de los más insignificantes. Como el salmista decía, líbrame aún de los pecados que no me son conocidos, y pedía perdón por ellos. Amén. Si nos arrepentimos y dejamos que el Espíritu de Dios convierta nuestra alma a la imagen de Cristo, el refrigerio, el fluir de la vida, como cantábamos, va a ser reactivado en aquellos que ha sido bloqueado. Lo voy a volver a decir. El fluir de la vida de Dios, de la paz de Dios. Diga, en Él hay paz. Cristo es nuestra paz. Cristo es nuestra vida. Cristo es nuestra seguridad. Él es nuestra roca fuerte. Él es nuestro castillo alto. ¿Alguien dice amén? Él es nuestro seguro de vida. Él es, le digo al pueblo de Israel en una ocasión, yo soy tu marido. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba así como desahuciado, se sentía desamparado por Dios y se sentía entristecido. Pero el Señor le dijo, y él sabía lo que le estaba diciendo a esa gente en esa cultura, yo soy tu marido. ¿Por qué? La asignación de un hombre era proteger, cuidar, mantener, suplir. Así que cuando Dios le dice a Israel, tranquilo, y le dice, y le está hablando simbólicamente al pueblo, como si fuera una mujer repudiada, una mujer a quien se le dio carta de divorcio. Y allí dice que el Señor dice, yo te he rescatado, yo te he levantado, yo soy tu marido. Te han repudiado, otros te han rechazado, pero yo soy tu marido. Yo soy quien te ama, quien te va a proteger, quien te va a endosar, quien te va a suplir, quien te va a sanar, quien te va a limpiar, quien te va a levantar, quien te va a prosperar. Yo soy el que soy. Dile al Señor, dile a alguien al que está a tu lado, yo soy, te está hablando. Que el gran yo soy lo sea para nosotros. Porque una cosa es que nosotros digamos que Jehová es el gran yo soy, pero Él es el Dios presente. Él es el Dios presente para cada uno de nosotros. Él es nuestro gran yo soy. Dile al que está a tu lado, Él es el gran yo soy. Para ti, diga, Él lo suple todo. Él representa todo. Él lo llena todo. ¿Alguien dice amén? Tenemos que ser cambiados en nuestra mente para ver a Cristo como nuestro todo y quien lo llena todo. En el nombre del Señor declaramos esta palabra. Declaramos que de la presencia del Señor, de su presencia fluye refrigerio. Y antes que usted piense que sea bueno, se nos van a resolver todos los problemas, no es solamente los problemas. Claro que Dios va a usar su poderosa mano, su poderosa gracia, y va a traer cambio de circunstancias si es que tú lo necesitas. Lo necesitamos. Cada uno necesita la intervención de Dios en algún área natural, ¿verdad que sí? Y Dios lo hace en su gracia, en su misericordia y en su tiempo y a su manera, por medio de quien Él quiera y a la hora que Él desee. Pero el refrigerio que necesitamos es el del alma. Él vino a salvar nuestra alma. Dile que está a tu lado que Cristo vino a salvar el alma. Mire, en Lucas, acompáñame en dos citas, en Lucas y en Mateo. En la semana pasada lo vimos. En Lucas 9, el verso 56, el Señor dice esto. Lucas 9, 56. Y el Señor está hablando en el contexto de que unos pobladores de Samaria no quisieron recibirle. Los discípulos querían orar para que decayera fuego y esa aldea fuera destruida. El Señor le dice, no, ese no es mi espíritu, así no soy yo. Y en el verso 56, el Señor Jesús está hablando y le dice, porque el Hijo del Hombre, Lucas 9:56, dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Sino para salvarlas.
Diga conmigo, Cristo vino a salvar mi alma. Podemos decir que Él vino a salvar nuestra vida. Pero cuando habla del alma, ve al hombre en su esencia, ve al hombre en su sustancia, en todo lo que el hombre es, en su naturaleza humana. Amén. El alma que consiste y que consiste en lo que el hombre piensa, en lo que el hombre siente, en lo que el hombre decide. Jesús dice, yo vine a salvar las almas de los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres en su estado de caída y de pecado, según Cristo mismo enseñó también en Mateo 16, vaya buscándolo, enseñó que el hombre estaba en una condición de perdido. Diga, perdido. Y aquí en Mateo 16, en el verso 26, que también lo vimos en la sesión pasada, pero quiero refrescarlo solamente. El Señor le hace una pregunta a la multitud y le dice, porque ¿qué aprovechará al hombre? ¿A quién? Al hombre, dígase la raza humana, el ser humano, si ganare todo el mundo y perdiere su alma. ¿Está conmigo? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Otra vez el texto, quiero que mediten en él. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare qué? Todo el mundo. Y al final, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Por qué? Porque la recompensa o el precio que había que pagar para rescatar el alma, salvar al alma, el hombre no lo podía dar. Solo Cristo lo podía pagar. Amén. Pero ¿qué dice? Que aquí está hablando de un alma perdida, de un alma que quiere ganar todos los deleites de la vida, todos los beneficios de la vida natural. Y en ese contexto, el Señor está hablando porque iba a la muerte a redimirnos. Pedro le dice que no vaya. El Señor lo reprende, como bien vimos también en la sesión anterior. Y le dice, me eres obstáculo porque tú no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las cosas de los hombres. Y lo trata de enfocar en que lo importante para Dios es el alma del hombre y que a eso él había venido, a redimir y a rescatar. Y como bien leímos en Lucas, a salvar el alma del hombre. Y por eso murió en una cruz avergonzado y por eso también resucitó para salvar nuestras almas. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu por medio de la fe está asegurado en Cristo, por medio de la regeneración. Pero el alma es fácil de perder. Dile que está a tu lado, no deje que tu alma se pierda. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Cuándo el alma se pierde? ¿Cuando está en el infierno? No. No necesitas morirte físicamente para perder tu alma. Conectando con lo que aprendíamos la semana anterior, el alma se pierde cuando es sumergida en la temporalidad de la vida terrenal. Cuando toda la prioridad, toda la importancia y todo el valor que le damos a la vida, a nuestra vida, o todo el valor se lo damos a las cosas de la vida natural. ¿Está conmigo, iglesia? Cuando lo temporal, cuando el ganar, como dice acá, ¿qué quiere esta persona de Mateo 13:26? Quiere aprovechar, quiere ganar el mundo a costa de perder su alma. Quiere ganarlo todo, quiere tener todos los beneficios, pero su vida de fe, su relación con Dios está fracturada, está debilitada, está menguado. Que el Señor nos dé arrepentimiento en el nombre de Jesús, para que nuestras almas se la demos al Señor, porque el Señor la compró y la ganó por su propio sacrificio. Nuestras almas le pertenecen. Pero eso es mucho más que una expresión. Cuando yo digo, Señor, te entrego mi alma, ¿sabe qué usted está diciendo? ¿Sabe qué le estamos diciendo? Que le entregamos lo que somos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro sentimiento y nuestras decisiones también se le entregamos a Él. ¿Alguien se atrevería a decir al Señor eso? Señor, mi alma es tuya. Diga conmigo, Señor, salva mi alma
¿De qué? Del embate del sistema. Nuestro espíritu es salvo del pecado y de la muerte, porque antes estábamos enemigos de Dios, pero ahora hemos sido reconciliados en Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Antes estábamos muertos, pero lo que hemos creído, hemos recibido la vida del espíritu. Y antes estábamos lejos, pero hemos sido acercados. Ahora el problema ya no es espiritual, porque los problemas espirituales de nuestro espíritu, de nuestro vínculo con el Señor han sido resueltos por la fe en el Hijo. Ahora el problema está en el alma. La mente quiere hacer lo que quiere, pensar lo que quiere, sentir lo que quiere, decidir cuánto quiere y no tomar en cuenta a Dios, ni su palabra, ni su propósito. Y esa independencia y rebeldía del alma es precisamente de donde el Señor nos quiere salvar. El sistema nos absorbe y como decíamos, ¿verdad? Dedicamos 8, 12 horas a los asuntos naturales, a ganar el mundo, diga a ganar el mundo. A ganar todos los beneficios de nuestra vida natural, nuestra vida económica, pero muchas veces tenemos esa división entre lo natural, lo espiritual, lo secular, lo espiritual. Recuerde, un creyente no tiene vida secular, todo es espiritual. Tu trabajo no te gobierna, las circunstancias no te gobiernan, tu trabajo o tu oficio no te definen, Cristo te define, tu identidad está en Dios. ¿Alguien dice amén? Así que todo es espiritual. Todo es espiritual. Y lo que tengo es que trabajar para que lo natural no me absorba de tal manera que yo le entregue mi alma. Cuando lo natural tiene nuestro tiempo, nuestra atención, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación y nuestra valía por encima de las cosas eternas, ahí estamos perdiendo el alma. ¿Qué el Señor quiere hacer en esta casa de fe en cada uno de nosotros y en su iglesia a nivel global? Y comenzó a hablarlo este año, recuperar el alma de su iglesia. Ya Él pagó el precio por eso, para salvar nuestras almas, no para perderla. Pero nosotros debemos de dejarnos que Dios nos salve. Dile al que está a tu lado, deja que Él te salve. Él te quiere salvar de ser un esclavo del sistema. Dice la palabra que si la sal pierde su sabor y queda insípida, para nada más es útil que ser echada al muladar y ser pisoteada por los hombres. ¿Me está entendiendo? Ahora la Biblia dice que nosotros somos la sal de esta tierra. ¿Qué quiere decir? Que somos lo que le da sentido y propósito a este planeta. ¿Alguien dice amén si me da a entender? Que somos los que conservamos los principios eternos en esta tierra. Ahora, si nosotros llamados a sazonar, a hacer luz, a hacer sal, a darle significado a este mundo, a nuestra familia por medio de la vida de Cristo, perdemos nuestro sabor, nos hacemos insípidos, creyentes insípidos, sin sustancia, sin fundamento, sin compromiso. Entonces dice que el sistema produce esto en nosotros: inutilidad para el propósito eterno. Dice, para nada sirve que para ser hollada por los hombres. Dios no te creó para tú ser hollada por los hombres, ni ser hollado. Hollado es pisoteado, diga pisoteado. La sal insípida es pisoteada por los hombres. Entonces nosotros no queremos darle nuestro tiempo a Dios, no queremos invertir nuestra vida en Dios, ni nuestro tiempo, ni nuestro dinero, ni nuestra familia. No queremos, muchas veces estamos con mucha reserva para el Señor, pero entonces el sistema viene y nos absorbe y nos roba la vida, la salud, el tiempo, la atención, y allí vienen a expresarse cuando estamos allá en esa condición, vacíos y distancia de Dios. Que el Señor nos libre de que nuestra sal sea insípida. Nosotros no nacimos para ser hollados por los hombres. Entonces a Dios no, nosotros nos encontramos que las cosas de Dios, las cosas de la iglesia implican mucho, porque así es que decimos las cosas de la iglesia, que son las cosas de Dios, pero que en realidad son las cosas del Espíritu. Diga conmigo, las cosas de Dios son las cosas del Espíritu, son las cosas eternas. Lo aprendimos la semana pasada, ¿verdad que sí? La Biblia dice que el hombre espiritual piensa en las cosas del Espíritu. Amén. La Biblia habla de las cosas de Dios. Y son de Dios porque vienen de Él, proceden de Él y es con lo que Él está comprometido. Y todo lo que viene de Dios está impregnado de eternidad. Amén. Así que lo eterno, lo invisible,
lo permanente, lo divino, su palabra, vuelvo otra vez al punto, su iglesia, sus asuntos, todo lo que tiene que ver con el reino, diga conmigo, es eterno e importante. Y Dios espera que sea una prioridad para nosotros. Diga las cosas del Espíritu, que es vivir para agradar a Dios, vivir la vida del Espíritu. Entonces, si nosotros no le damos prioridad a eso, ¿qué va a pasar? Que todos nuestros talentos, habilidades y gracia que Dios nos ha dado, ¿sabe quién la va a usar? El mundo. Y nos va a explotar. Y nos va a exprimir. Y el corazón se queda, al fin y al cabo, cansado, explotado, vacío, ganando el mundo, pero el alma perdida. Ese no es el propósito de Dios. ¿Alguien me escucha en esta mañana? El propósito de Dios no es que tú ganes el mundo y consigas todos tus sueños, todas tus metas, compre el carro que quiere, la casa que quiere, te cases con el hombre que quiere y todos esos sueños naturales lo tengas, pero a costa de perder tu vínculo o tu relación con Dios, o de perder tu alma, que tu mente, tu amor, tu atención y tus decisiones sean regidas por esas cosas o esas personas que no tienen que ver con el reino de Dios. Que el Señor nos recupere, que nosotros nos arrepintamos, que cambiemos nuestra forma de pensar y que nos determinemos por la fe en Cristo y por la obra de su Espíritu en nosotros, a que no seremos sal insípida. Seremos útil para el propósito eterno. Seremos útil para lo que Dios nos hizo nacer en esta tierra, que no fue para ganar el mundo, sino para ganar el mundo para nosotros mismos. Sino, si vamos a ganar el mundo, que sea para Dios. ¿Alguien dice amén? Así que de nada vale ganar el mundo, obtener todo lo que queramos con un alma perdida, con un alma sin sentido de propósito, con un alma vacía. El Señor dijo, yo he venido a salvar sus almas. Quiero recuperar tu atención. Quiero recuperar tu corazón. El Señor nos dio un alma para su gloria. No satanicemos el alma. El Señor vino a salvar el alma. ¿Alguien está conmigo? ¿Él vino a qué? La mente es bombardeada. Usted nunca ha tenido muchos pensamientos así, como muchos pensamientos juntos que usted no sabe qué usted va a hacer ni qué va a decidir. Los sentimientos, la angustia, el dolor, la tristeza, la ira, la rabia, la impotencia, son sentimientos negativos que están ¿dónde? En el alma. Cuando son arropados, cuando nuestra alma en el área de las emociones es arropada por el odio, el rencor, la falta de perdón, el temor, el mundo está ganando tu alma. Tiene tu alma el espíritu del mundo. Por eso es que debemos de permitir que Cristo gane nuestra alma, que tome nuestra alma, que gobierne nuestra alma, que salve nuestra alma, que la salve de ese abismo de oscuridad, de tiniebla y de ese lago cenagoso que es la amargura, el rechazo, el temor y todas esas cosas que tratan de tragar nuestra alma, que la secuestran. ¿Para qué? Para que la luz de Dios no alumbre. En esta mañana yo quiero declarar en el nombre de Jesús que la salvación del alma es impregnada y expresada en cada uno de nosotros. Que Dios, el Dios que nos dio un espíritu, es el mismo Dios que nos dio un alma y nos dio un cuerpo. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para el Señor. Que nuestra alma, que nuestros pensamientos estén en Dios. Que nuestro corazón, que Él nos dio nuestras emociones, que con nuestras emociones lo podamos amar a Él. Y que con nuestra decisión, con nuestro libre albedrío, podamos decidirnos por Él. Pensar en Él, amarlo a Él, preferirlo a Él y decidirnos por Él y su voluntad.